Bienvenidos a nuestro seminario del día de hoy a cargo del doctor Juárez. Vamos a hacer una breve reseña de nuestro invitado del día de hoy. Nuestro invitado, el doctor Oscar Juárez, es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias en el 2001, ganador de la medalla Gabino Barreda y acreedor de mención honorífica, y realizó sus estudios de doctorado en bioquímica, en el departamento de bioquímica de la Facultad de Medicina, graduándose con mención honorífica en el 2006, y posteriormente se fue a Estados Unidos, donde hizo estancias postdoctorales en el Departamento de Biología del Instituto Politécnico de Troy en Nueva York. Ahí tuvo después posiciones como investigador asociado, investigador asistente, y posteriormente se fue al Departamento de Biología y Ciencias Químicas del Instituto de Tecnología de Illinois en Chicago, donde trabaja actualmente, comenzando como profesor asistente en el 2014 y en el 2020 siendo promovido a profesor asociado. El doctor Oscar pues, es un investigador joven con una trayectoria muy destacada, que tiene múltiples publicaciones, alrededor de 40 publicaciones. Tres de ellas han sido destacadas por los comités editoriales de los artículos donde los ha publicado. Tiene muchas citas, un índice H de 20, y también destaca su trabajo en la inclusión de múltiples estudiantes, ¿no? Entonces tiene muchos estudiantes como foto. De sus publicaciones, ha formado muchos recursos humanos. Al momento 4 estudiantes de doctorado graduados en su tutoría y está asesorando a otros 4, y 27 de maestría, de ellos 15 fueron graduados por tesis, y también ha impartido numerosos cursos. Es revisor en muchas revistas, editor en Microbiology, y ha sido editor también en otras revistas anteriormente, y tiene además un muy buen financiamiento, ¿no? Ha recibido 4 financiamientos del NIH, y actualmente su financiamiento total suma más de $6,5 millones. Entonces, bueno, esto es muy destacado, y ha participado también en algunas otras actividades como el Comité de Bioseguridad y de Investigación, y el Comité de Antirracismo Universidades. Y bueno, pues sin más, le agradezco mucho al doctor Oscar, me que esté aquí. Lo dejamos que nos platique su investigación. Me dijo el doctor Oscar que él está de acuerdo que si ustedes quieren preguntar durante la presentación, pueden levantar la mano y pueden abrir los micrófonos o mandar las preguntas al chat, o si no, también al final va a haber tiempo para preguntas. Muchas gracias, Oscar. Adelante, por favor. ¿Se está conectando al audio? Todavía el doctor Oscar, entonces ahorita empezamos. Lo de las veces que te comentó para lo de la RP, y para que puedas escuchar más audio y a ver cómo le va. Hola. Hola, ya se oye muy bien. Ya me escuchan, ok, gracias. Gracias. ¿Me escuchan y pueden ver mis slides? Sí, se ven bien. Ok, perfecto. ¿Y se mueven la presentación? No, ahorita está como en la vista general, no está en la vista de presentación. ¿Se movió? No. No está detenida. ¿No se mueve? No, no se mueve. No sé si quieres dejar de... déjame reiniciar Muy bien. la presentación.
New share. Ok. Y a ver ahora. Ahora sí ya, listo. Perfecto, gracias. Bueno, pues muchas gracias al doctor García a Contreras por la invitación. Es un gusto estar es un gusto recibir una invitación de mi alma mater, que es la UNAM y en particular la Facultad de Medicina. Y solo quisiera corregir lo que yo soy biólogo, pero en realidad soy bioquímico. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, sí, pues estoy muy contento de estar aquí. Pues les voy a platicar un poco les voy a dar una plática general, es una plática educativa de una situación que hemos estado viendo por muchos años y que se está convirtiendo o que se ha convertido en una pandemia, la cual es la resistencia de patógenos contra los antibióticos que utilizamos para controlarlos. Entonces, les voy a hablar en esta plática un poco de las causas, los problemas que tenemos y cuáles son algunas soluciones que se pueden encontrar. Y en algún punto, si ustedes están interesados en combatir y hacer las causas, utilizar nuevas tecnologías para remediar esa pandemia, pues podríamos hablar, me podrían contactar y podríamos discutir cuáles son sus intereses académicos y cómo es que esos se alinean con los míos, ¿no? Lo podríamos hacer. Estoy muy interesado en reclutar talento latinoamericano. Ok, bueno, entonces la primera pregunta que les tengo es ¿qué les pareció la primera pandemia que ustedes han vivido en su vida? ¿Qué les pareció? ¿Les pareció divertida? Nos pareció interesante el uso de cubrebocas, el distanciamiento social, a la economía que se vio tan afectada. ¿Qué tal les ha parecido? ¿Les ha parecido interesante? Estamos listos para nuestra siguiente pandemia. Y si se acuerdan, nos acordamos perfectamente cómo es que en la pandemia del COVID, que no ha terminado, por cierto, tuvimos estos subidas y bajadas, ¿no? Entonces había picos en las infecciones, se normalizó por un momento, y entonces nosotros durante los picos teníamos que cerrar las instituciones y no podíamos salir a la calle y no podíamos hacer muchísimas cosas y eso pues afectó nuestra vida, ¿no? Entonces esta situación del COVID pues ha sido nos ha abierto los ojos a cómo es que estas situaciones pues podrían afectar nuestra vida, ¿no? Entonces, pues mi pregunta es, ¿estamos listos para la siguiente pandemia? ¿Estamos listos para la que viene? ¿Lo estamos? Y me parece que durante la pandemia del COVID, pues un poco nos sentimos así como estos marineros en esta representación que ha estado muy de moda últimamente, que es la ola de Kanagawa, en la cual esta ola monstruosa, que además pueden ver como los dedos de la ola, ¿no? que va a destrozar estas pequeñas embarcaciones y estos pues marineros se están intentando pues prepararse para la ola, sabiendo perfectamente que esto es una ilustración de Japón, de la isla de Japón, que la costa está muy lejos y los que sobreviven a la marejada pues a lo mejor no podrán nadar hasta la costa, ¿no? Entonces, la pregunta es eso, ¿cómo estamos, qué tan preparados estamos para la siguiente pandemia? ¿Y cuál es la siguiente pandemia? Hay muchas predicciones de cuáles van a ser los virus que van a estar involucrados en la siguiente pandemia. Lo pueden buscar, algunos de ellos que estamos súper preocupados son los Nipah viruses, N-I-P-A-H, el Nipah virus y el Hendra virus. El español lo tengo un poco oxidado, entonces me van a disculpar si mis diapositivas están en inglés y si de repente se me sale el anglicismo y me van a también disculpar por mi acento, ¿no? O por las palabras que digo que a veces me confundo, ¿no? Entonces, pues estamos intentando predecir cuál es la siguiente pandemia. Lo intentamos hacer con SARS. De hecho, después de SARS-1, empezamos a buscar cuál podría ser el siguiente virus que podría producir una pandemia. No nos imaginábamos que RAT-13, que fue el que se convirtió en SARS-CoV-2, nos iba a dar ese problema. Había otros que se
que se había propuesto. Y bueno, pues estamos intentando entender o prevenir la siguiente pandemia, ¿no? Pero a lo mejor de lo que no nos estamos enterando es que la siguiente pandemia ya está aquí, ya nos llegó, nos va a tocar a nosotros, nos está tocando ahorita, ¿ok? Y en esta pandemia, pues lo que tenemos es a nuestro amigo, a este amigo que es un antibiótico, el cual no nos hemos dado cuenta que está junto a nosotros en una de estas balsas, y que la pandemia en esta ola de la siguiente pandemia, pues es un super microorganismo que es completamente resistente a ese antibiótico y a muchos otros antibióticos, y que pues está a punto de destrozar nuestro sistema de salud, ¿no? Entonces, pues la pregunta es si estamos preparados para otra pandemia, y bueno, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto, no? Perdón, Oscar, una solicitud. Me dicen que si por favor puedes pasar tu presentación a modo completo, porque así se ve más pequeñita. A modo completo, no sé cómo hacer eso. Pues no sé si alguien nos diga. Acá en las cosas estas. Ahí donde estaba, así. Ahí está, gracias. ¿Ahí se ve? Sí, muchas gracias. ¿Ahí estamos? Listo, gracias. Sí. Gracias. No me di cuenta, no sé ni siquiera qué fue lo que hice. Pero bueno, ya está en modo completo. Ok. Entonces, pues a lo mejor lo que habría que hacer, porque quiero que sea una plática general para todas las personas que lo puedan ver, e incluso a lo mejor se lo podrían, si a ustedes les interesa, podrían compartirlo con sus padres o con sus familiares. Pues lo que quisiera hacer es hacerla lo más amigable posible para la mayor audiencia que se pueda, ¿no? Entonces, la primera pregunta es ¿qué son los antibióticos? Y en general, pues antibióticos van a ser moléculas que son inhibidoras, y estas moléculas inhibidoras pues inhiben procesos esenciales de patógenos, ¿ok? O de bacterias en este caso. Y estas bacterias pues van a ser organismos microscópicos, que en particular para estos casos pues producen enfermedades, ¿ok? Entonces, estos antibióticos, como nos los imaginaremos, pues son importantes para el sistema de salud, ¿ok? Y estos antibióticos en general como les decía, son inhibidores, y estos inhibidores inhiben de estos tres procesos en general, ¿ok? Hay muchos tipos de inhibidores, pero estos son los tres más usados, ¿ok? Están los tipos de inhibidores que inhiben la pared celular, la síntesis de la pared celular, los que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, como el DNA o el RNA, y que inhiben la síntesis de proteínas, ¿ok? Al inhibir cualquiera de esos procesos, lo que va a ocurrir es que las bacterias no van a poder duplicarse, y al no poder duplicarse por diferentes razones, que a lo mejor no son evidentes, pero por el momento me tienen que creer, al no poder duplicarse, las bacterias mueren. Y pues resulta que es obvio que los antibióticos tienen usos médicos, ¿cierto? Entonces, dentro de los usos médicos, pues vamos a tener, por ejemplo, cuando estamos enfermos, ¿no? Cuando nos enfermamos debido a algún agente patógeno, pues lo que ocurre, por ejemplo, en este caso, que a este paciente le dio una neumonía, y presento la neumonía porque la neumonía bacteriana se volvió muy común justo después de COVID. Hay mucha gente que ha sufrido, que está sufriendo de neumonía después de haber tenido una infección por COVID, ¿ok? Entonces, en este caso y en algunos otros casos, pues lo que va a ocurrir es que vamos al médico, y nuestro médico nos dice, pues tienes una neumonía bacteriana, o tienes una infección bacteriana, o tienes una situación en la que se requieren antibióticos, y obviamente pues necesitas tener el tratamiento de antibióticos para que te puedas recuperar, o para que tu familiar se pueda recuperar. En este momento, si estuviéramos en una plática en persona, les preguntaría, ¿cuántos de ustedes conocen a alguien que tenga cáncer, que tenga artritis, o que haya sufrido un trasplante, o que tenga HIV? Y en este momento yo esperaría que el 70% de ustedes conocieran a alguna persona con cualquiera de estas situaciones. Y en muchos de estos casos lo que ocurre es que tratamiento para el cáncer, para el HIV, etcétera, lo que se requiere
que el sistema inmune se reprima. Y al reprimirse el sistema inmune, pues uno tiene que prevenir el crecimiento de bacterias patógenas, y en esos casos se utilizan antibióticos. Además, después de procedimientos quirúrgicos, también se necesitan antibióticos para que no vaya a haber infecciones en las partes que son operadas. Para el tratamiento de heridas, obviamente se necesitan antibióticos. Y también en ese punto les preguntaría, ¿cuántos de ustedes conocen a alguien que haya tenido diálisis? Y si no levantaron la mano porque conocen a alguien que tuvo cáncer o que tiene artritis reumatoide, en ese momento todo el mundo levantaría la mano diciendo que, bueno, pues alguien conoce a alguien que tiene diabetes, y sabemos que en la diabetes, pues, una de las complicaciones es que la función renal se pierde, y en ese momento mucha gente pues requiere de diálisis, ¿no? Y durante la diálisis, en algunos casos, también se utilizan antibióticos. Entonces, estos son algunos casos en los cuales se requiere el uso de antibióticos, y obviamente todos nosotros y nuestros familiares pues han requerido el uso de estos antibióticos. Y además, obviamente, pues si tienen algún procedimiento dental, no todos, pero algunos, una operación en la mandíbula o qué sé yo, pues también van a requerir el uso de antibióticos. Ok, entonces hasta ahí todo bien, ¿cierto? O sea, los antibióticos son utilizados para mantener la salud de los pacientes, pero resulta que además utilizamos los antibióticos con otros propósitos. Por ejemplo, para mantener a los animales que nos comemos, ¿ok? Pues para el uso veterinario obviamente se requieren antibióticos, ¿ok? Se requieren antibióticos para tratar animales que están enfermos y que no se mueran, pero también resulta que se utiliza como promotor de crecimiento, ¿ok? Lo cual es un uso indiscriminado de los antibióticos, ¿ok? Voy a hablar un poco más de esto. Entonces, para que los neonatos de los cerdos en particular no se mueran, lo que ocurre es que a los granjeros pues les dan antibióticos, y pues muchos de los neonatos sobreviven, y eso pues, obviamente tiene una repercusión económica importante, ¿ok? En la apicultura, en la acuacultura, en la producción de alcohol, de etanol, en la horticultura, en la preservación de comida. En algunos casos vamos a tener jabones que usan antibióticos. Y además, si ustedes son ricos y tienen un yate, pues lo que van a estar es que ustedes no quieren que crezcan microorganismos en los hulls, ¿cómo se dice hull? En la cubierta del yate, y van a tratar a sus yates con antibióticos, ¿ok? Entonces, además de los usos médicos, que son muy importantes, pues también tenemos usos no médicos de antibióticos. Algunos de ellos son justificables y algunos de otros no son justificables, ¿ok? Y bueno, debido a esto es que debido al uso médico y no médico de los antibióticos, pues entonces tenemos una situación que les voy a describir a continuación, ¿ok? Bueno, y el descubrimiento de los antibióticos, pues se lo debemos a dos personas, a Paul Ehrlich y Alexander Fleming. Los pueden leer. Ehrlich, de hecho, sintetizó un nuevo antibiótico. Él desarrolló los principios para desarrollar antibióticos. Y Fleming, pues básicamente se lo encontró, ¿ok? Me parece que Ehrlich es el mejor de los dos, es el mejor científico, pero Fleming los descubrimientos de él tuvieron una mucha mayor repercusión. Y bueno, gracias a los descubrimientos de los dos, pues pudimos desarrollar nuevos antibióticos, encontrar y describir las propiedades antibióticas, encontrar los principios para desarrollar antibióticos. Y pues gracias a estas situaciones, pues todos nos hemos beneficiado, y lo cual les valió a estas dos personas pues el premio Nobel, ¿ok? Bueno, algo que a lo mejor ustedes están conscientes es que justo después de que se descubren los primeros antibióticos, en 1928, por ahí, 1930, tuvimos un boom en el descubrimiento de los antibióticos, ¿ok? Y uno se esperaría que con las nuevas tecnologías, pues el boom continuara, ¿ok? La tecnología pues debería de seguir avanzando, como lo hace con las cosas computacionales, que no vemos que hay un estancamiento, sino que continuamente tenemos nuevos descubrimientos.
Pero eso no fue el caso del descubrimiento de los antibióticos. Lo que vimos es un boom y después de eso vimos un apagamiento en el descubrimiento de los antibióticos. Entonces, en esta figura lo que ustedes pueden ver es que entre 1940 y 1980 se dio este boom del descubrimiento de los antibióticos. La mayoría de los antibióticos que utilizamos hoy fueron descubiertos pues, hace 40 años o descubiertos o desarrollados hace 40 años. Y a partir de los 90 hasta ahora tenemos un vacío en el desarrollo, en el descubrimiento de antibióticos. No tenemos antibióticos nuevos, ¿ok? Tenemos los mismos antibióticos que han sido modificados un poco, pero básicamente no tenemos nuevos antibióticos. Entonces, esta es una situación muy difícil y les voy a platicar por qué. Entonces, bueno, ya les dije que los antibióticos son importantes para tratamientos médicos, pero ¿podemos cuantificar qué tan importantes son? Mi presentación no tiene animaciones, entonces la parte del efecto dramático lo perdí. Bueno, entonces se estima, en esta gráfica les presento la expectativa de vida de los humanos en lo que conocemos con buena confianza, que ha sido nuestra historia evolutiva, ¿ok? Se supone que los Homo sapiens ha estado en ese planeta por 100,000 años. Es posible que hayan sido 250,000 años, dependiendo a quién le pregunten. Pero en esta figura solo les presento lo que conocemos por evidencia arqueológica, que es 10,000 años, a 12,000 años, desde los sumerios, básicamente, ¿no? Un poco antes de los sumerios. Los sumerios eran 6,000 años antes de los sumerios, lo que quiera que sea eso, ¿ok? Entonces, durante este tiempo, la expectativa de vida, desde los sumerios hasta 1870 aproximadamente, desde esa edad, por más de 11,000 años, lo que hemos visto es que la expectativa de vida de los humanos es de aproximadamente 25 años, ¿ok? Les preguntaría, si estuviéramos en persona, ¿cuántos de ustedes tienen más de 25 años? Me imagino que la mayoría tienen menos de 25 años, lo cual querría decir que en la mayor parte del tiempo, de nuestra historia evolutiva, pues ustedes ya se estarían aproximando a la edad en la que estarían pues predispuestos a morir o evolucionados para morir. Es por eso que los humanos somos fértiles tan jóvenes. A los 12 o 13 años, pues los humanos ya somos capaces biológicamente de tener bebés, porque nuestra expectativa de vida naturalmente es de 25 años, ¿ok? Entonces, todos aquellos que tenemos más de 25 o 30 años, pues ya no estaríamos aquí, ¿no? Y la única razón hay tres razones por las cuales la expectativa de vida se ha triplicado. Ahora ya es más de 75 años en los Estados Unidos y en México, me parece. Y hay tres factores. El primero es, y fueron en este orden, darnos cuenta que el saneamiento del agua potable o tener agua potable es un factor importantísimo de salud pública. Después las campañas de vacunación y también el uso de antibióticos. Gracias a estos tres factores en particular, se ha podido triplicar la expectativa de vida y obviamente pues ahora no es común, o es muy común, pues que la gente viva más de 75 años, ¿no? Y después de 75 años, pues entonces lo que estamos intentando es incrementarlo un poco más, pero a lo mejor nos estamos acercando a nuestro límite biológico de lo que podemos vivir pues con dignidad y eso, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuáles eran la expectativa de vida se triplicó, ¿no? Pero, por ejemplo, al inicio no pensemos en la prehistoria, pensemos en los Estados Unidos, comparemos los datos de muerte, las causas de muerte en los Estados Unidos en 1900 y 110 años después en 1900 y en 2010, ¿ok? Entonces, en la gráfica de la izquierda, perdón,
ustedes pueden ver que aproximadamente el 50% de la gente en los Estados Unidos, no en la prehistoria, en los Estados Unidos, cuando ya había agua potable, había algún tipo de vacunación, había algo, ¿ok? Ya la gente podía leer, podía informarse, etcétera. En ese entonces, en 1900 en los Estados Unidos, la mitad de la gente se moría de enfermedades infecciosas y el resto pues se moría por diferentes razones. En general, la gente moría joven, ¿okay? La mayor parte de esta gente moría por neumonía y moría al nacer, ¿no? De hecho, por ejemplo, esto describiría, ustedes pueden preguntarle a sus abuelos si todavía los ven o a sus padres, si ellos tuvieron, si ellos antes tuvieron hermanos o hermanas que murieron al inicio en 1900. Entonces, pues, esto podría, por ejemplo, describir la historia de mi familia. En mi familia, mi abuela tuvo hijos que murieron muy temprano después de nacer, y tuvo hermanos que murieron también justo después de nacer porque se enfermaban de gripa o de lo que sea y morían, ¿no? Entonces, bueno, al inicio en 1900 en los Estados Unidos, la mitad de la gente se moría de enfermedades infecciosas, y en 2010 lo que ocurría es que pues ahora la gente muere porque pues, de viejita, ¿no? Entonces mueres porque no tienes un buen control de lo que comes o de lo que haces, y pues una tercera parte se muere de enfermedades cardiovasculares, y el resto pues, de la gente, pues el otro 30%, 32%, se muere pues porque empieza a desarrollar cáncer y no lo puedes detectar a tiempo. Y bueno, pues lo que encontramos es que pues, las causas de las muertes cambiaron, y vimos un decremento importante de 20 veces en las muertes por enfermedades infecciosas. Y entonces nosotros podríamos decir, bueno, pues eso es progreso, ¿no? Nos costó 110 años tener este tipo de progreso, ¿no? Qué bueno que lo estamos haciendo. Ok. Y bueno, pues obviamente esto para obtener este tipo de progreso, pues les he platicado, pues, qué es lo que hemos hecho, ¿no? Tenemos un sistema de salud global, no solo nacional o continental, sino global, que nos permite, pues, detectar las gripes que vienen de Asia, o COVID, o lo que ustedes quieran, desarrollar nuevos antibióticos, y pues eso nos mantiene a nosotros y a nuestros familiares, pues, relativamente a salvo, ¿no? O al menos esto era en 2010, ¿ok? Pero ahora les voy a platicar de lo que estamos viendo, lo que los clínicos han estado viendo durante más de 15 años, lo cual es esta aparición de microbios que son resistentes a antibióticos. Y la pregunta es si ya estamos perdiendo a la guerra de esta guerra, o si ya la perdimos. Entonces los voy a dejar a ustedes para que les voy a dar los datos y ustedes lo pueden decidir por sí mismos. Ok, entonces los microbios que son resistentes a antibióticos pues van a ser aquellos que obviamente pues no son inhibidos por ninguna de esas moléculas que les describí anteriormente. Okay. Entonces lo que ocurre inicialmente es que cuando se descubrieron esos antibióticos, la penicilina por ejemplo, la mayor parte de las bacterias eran sensibles a estos antibióticos, pero con el tiempo lo que encontramos es que en este momento, por ejemplo, muchas de las bacterias, si no es que casi todas las bacterias que encontramos hoy, son resistentes, por ejemplo, a las penicilinas o a muchos otros antibióticos, ¿ok? Y al ser resistentes a estos antibióticos, pues no nos reducen la cantidad de tratamientos disponibles que tenemos contra ellos. Ok, entonces en esta figura, no se las voy a describir por completo, pero en esta figura lo que les presento son los mismos tipos de antibióticos que les presenté anteriormente y los mecanismos de resistencia, los que están reportados, ¿ok? Hay muchos otros que ni siquiera los entendemos, ¿ok? Entonces lo que vamos a tener es que estos antibióticos que les platiqué anteriormente, pues pueden ser bombeados fuera de la bacteria, donde no tienen donde no son efectivos, pueden ser inactivados, el target, el blanco en la bacteria puede ser sencillamente sustituido o modificado, ¿ok?
Al hacer cualquiera de estas cosas, las bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos y pues al hacer un tratamiento con el antibiótico, pues la gente no se compone, ¿no? Y además de estos mecanismos que están muy bien estudiados, pues hay otro tipo de mecanismos que son como pasivos, ¿ok? Entonces, sencillamente las bacterias pues dejan de dividirse, entran a estados dormant, no sé cómo se diga eso, o producen durmientes, me imagino, o producen recubrimientos físicos, como que se llaman biofilmes, y al hacer esto, pues sencillamente las bacterias se vuelven resistentes a estos antibióticos, ¿ok? Y bueno, ¿cómo es que esta resistencia contra los antibióticos apareció? ¿Cómo es que llegamos a este punto? ¿Okay? Y pues esto puede ser entendido muy bien a través de la teoría de la evolución de la evolución por selección natural de Charles Darwin, quien ha estado arruinando todo desde 1859. Esta es una broma que a lo mejor en los Estados Unidos funciona, pero no sé si en México funciona, porque hay gente en los Estados Unidos que no cree en la teoría de la evolución. Espero que ustedes sí lo crean y espero que les parezca divertido si entendieron el punto. ¿Ok? Entonces, bueno, de acuerdo a esta teoría de la evolución, pues podemos entender cómo es que a los pinzones de las Islas Galápagos, pues tienen diferentes picos y estos picos, diferentes tamaños y formas de los picos, y estos picos están adaptados para la dieta de los pinzones, ¿ok? Y en el caso de la resistencia de antibióticos, pues podemos entender cómo es que ocurre utilizando esta ilustración, ¿ok? Entonces, vamos a ver que en una población de bacterias, no todas las bacterias son, a pesar de que son clones, no son homogéneos, ¿ok? Porque al clonarse se obtienen mutaciones en la secuencia de DNA y algunas de esas mutaciones, por azar, vuelven a las bacterias un poco más resistentes contra los antibióticos, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a obtener es que al tratar a las poblaciones originales de bacterias con antibióticos, lo que obtenemos es que la mayor parte de las bacterias que no son resistentes, obviamente, las eliminamos, y aquellas que son resistentes, pues aparecen, pues se vuelven más y más las más dominantes en la población. ¿Okay? Entonces, esto nos dice cómo es que apareció, cuáles son las causas de la evolución de la resistencia de antibióticos en las bacterias. ¿Okay? Y en ese momento entonces les preguntaría si algunos de ustedes son trekkies, si algunos de ustedes conocen Star Trek. ¿No? ¿Sí, no? ¿Maybe? Sí. Ok. Y me imagino que han visto estas ilustraciones. Si no han visto Star Trek, han visto Star Wars, en el que de repente le pegan a la máquina, le pican a un botón y entonces la nave espacial utiliza el Warp Drive. En el Warp Drive, pues me imagino que se mete un hoyo de gusano, no sé cuál es la física detrás de esto, pero entonces pueden viajar a distancias súper lejanas en un tiempo corto, ¿no? Entonces pueden viajar a una distancia, pueden moverse muy rápidamente, ¿ok? Entonces, en las bacterias resulta que también las bacterias, los organismos unicelulares, también tienen un warp drive, el cual es la transferencia horizontal de genes, ¿ok? En la figura anterior les presenté pues cómo es que la evolución funciona, cómo es que estos genes cambian por selección natural, pero resulta que utilizando esta transferencia horizontal de genes, lo que ocurre es que las bacterias pueden evolucionar mucho más rápido, ¿ok? Entonces, para entender la transferencia horizontal de genes, lo primero que tendrías que decir es cuál es la transferencia vertical, ¿ok? La transferencia vertical es básicamente de padres a hijos, ¿ok? Entonces, tenemos esta bacteria, por ejemplo, con su cromosoma, y la bacteria al dividirse, pues transfiere verticalmente la información genética
a sus descendientes, ¿ok? Entonces, este es el tipo de transferencia de genes que estamos acostumbrados a ver entre nuestros padres y nuestros hijos y nuestros hermanos y lo que sea, ¿ok? Pero resulta que además muchas bacterias tienen esta capacidad de tomar genes de otras bacterias a través de procesos que se llaman transformación, traducción y conjugación. Y al hacer eso, pues pueden saltarse todo el proceso lento de selección natural y obtener genes de resistencia, por ejemplo, a que les permitan rápidamente volverse resistentes a antibióticos, ¿ok? Y este caso, por ejemplo, creo que ese fue el primero no sé si fue el primero o el tercero que se descubrió, en el que un gen de resistencia de Escherichia coli se movió a otra bacteria patógena que es Streptococcus pneumoniae. Y en el caso de que se pregunte si los dos están relacionados, no, las dos no están relacionados. Y lo que ocurre es que Streptococcus sencillamente se evitó todo este paso de selección natural, poco a poco, paulatina, y rápidamente tomó un gen de E. coli y se volvió resistente, me parece que es en contra de cefalosporinas de algún tipo, ¿ok? Entonces, a través de este mecanismo lo que ocurre es que los genes de resistencia, pues básicamente se pueden distribuir a todas las bacterias que uno puede tener, por ejemplo, en el hospital, ¿ok? En los hospitales, pues lo que vemos es que muchas de las bacterias son resistentes a básicamente los mismos antibióticos porque hubo transferencia horizontal y al secuenciar y al hacer los análisis de esos genes, lo que podemos ver es que pues todos estos genes vienen de una sola bacteria, ¿okay? Entonces, pues básicamente esta transferencia horizontal de genes hace que la resistencia bacteriana se mueva como, no sé cómo se diga esto, wildfire, ¿ok? Que se mueva, que sea un incendio, básicamente lo que estamos viendo, ¿no? Estos genes se mueven rápidamente a otras bacterias y estas bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos, ¿ok? Entonces, en este momento llevo 25 minutos de plática, entonces puedo hacer una pausa para preguntas si las hay. Y para... ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, ok. Entonces, estos son los mecanismos. Creo que les estoy dando poco a poco lo que les prometí que les iba a dar. Lo primero es, ¿cuáles son los mecanismos de la resistencia de genes? ¿Cómo es que aparecen? Y aparecen por procesos evolutivos, ¿ok? Entonces, ahora lo que les voy a platicar es, pues, cuáles son las prioridades en este punto, cuáles son los organismos a los que le tenemos que poner atención, ¿ok? Y a lo mejor la mayoría de nosotros o de ustedes no se acuerda de esta figura, los 7 magníficos. Me imagino que Rodolfo es más joven que yo, entonces a lo mejor él tampoco se acuerda de los 7 magníficos. ¿La llegaste a ver, Rodolfo? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Pues entonces todo el mundo aquí es muy joven y no llegamos a ver a los 7 magníficos. Yo la llegué a ver porque mis padres la vieron en algún punto. Es un western, es ok, es un buen western, pero a lo mejor en este momento ya no lo volvería a ver, ¿ok? Entonces son de estos chicos, estos guys, pues que son magníficos y que pues viven en un pueblo y no sé qué, no recuerdo bien la trama, ¿ok? Pero estos son los 7 magníficos, ¿ok? Pero yo me imagino que sí se acuerdan de la película de Tarantino, que eran los Hateful Eight. ¿Se acuerdan de eso de Tarantino? No acaba de salir. Salió Samuel L. Jackson. ¿Quién más sale? Bueno, salen varios de los 7. ¿Cómo se dice? Los 8, ¿qué? Hateful, ¿cómo se dice? Como se diga, pues si no lo han visto, vean, de Hateful Eight, ¿ok? Pero en lugar de ser los Hateful Eight, les voy a decir los Hateful Six, los 6 terribles, ¿ok? Esos son los 6 que tienen prioridad, pero no son los únicos 6, ¿ok? Tenemos 18 bacterias que nos dan dolor de cabeza y de las cuales solo les voy a presentar a 6, ¿ok? Las van a escuchar si están en este campo. Estamos en Enterococcus bacteria que es resistente a vancomicina, Acinetobacter, perdón, que son resistentes a carbamazepam, a meticilina, Staphylococcus aureus resistente a meticilina,
a enterobacteriales de diferentes tipos. Tenemos los que son resistentes a carbapenenos y los que son resistentes a cefalosporinas. Estos dos son muy comunes. Y además tenemos a otro que nosotros hacemos en el laboratorio, lo hemos haciendo por un tiempo ahora, que son Pseudomonas aeruginosa, que es resistente a multidrogas. También estamos haciendo cosas en Enterobacter, pero en Pseudomonas tenemos mucho más trabajo. ¿Ok? Entonces ustedes, si están en el campo, se van a escuchar de estos 6. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué tan malos son? O sea, ¿qué tan malos pueden ser? ¿Ok? Entonces, resulta que los podemos clasificar, qué tan malos pueden ser, y hay un gradiente hay un gradiente de qué tan malos pueden ser, ¿ok? Entonces, en todos estos casos tenemos 3 diferentes situaciones, ¿ok? Tenemos Staphylococcus, Enterobacter, Enterococcus, Enterobacter, Pseudomonas y Acinetobacter, que pueden ser MDR, XDR o PDR, ¿ok? Los que son MDR, que son resistentes a un agente de 3 agentes antimicrobianos, son multi-drug resistance, ¿ok? Resistant, ¿ok? Tenemos los XDR, que son resistentes a la mayoría de los antibióticos, ¿ok? Y ahora también tenemos organismos que son resistentes a todos los antibióticos que están disponibles. Tenemos organismos que son resistentes a todos los antibióticos. No hay manera de tratar una infección con uno de estos, ¿ok? Y en hospitales, son infecciones intratables. Y en hospitales tenemos, esto yo lo sé, porque conozco a alguien que trabaja en un hospital, no voy a decir el nombre del hospital ni el nombre de mi amigo, pero tenemos ahora Pseudomonas aeruginosa, que es resistente al Clorox, ¿okay? Que no lo que con el Clorox, o sea, si no puedes matar algo con Clorox, es porque es inmortal, ¿ok? Tenemos Pseudomonas aeruginosa en hospitales en los Estados Unidos y en México, que es resistente al Clorox, que no se muere con el tratamiento del Clorox, ¿ok? Entonces, esto me parece que nos tendría que alarmar, ¿ok? Tenemos que hacer algo al respecto, ¿ok? Pero entonces la pregunta es, bueno, pues vamos a poner todo esto en contexto, ¿ok? Estos son los muy malos, ¿ok? Pero ¿qué tan malos son? O sea, pues a lo mejor en el contexto general, bueno, pues si se muere 1 o 2 personas de estos tratamientos impensables, pues qué mal para la familia, qué mal por ellos, pero pues a mí qué me importa, ¿no? Pues resulta que sí nos tendría que importar, ¿ok? Les voy a dar los números de la única manera que he aprendido que les puedo llamar la atención a la gente, ¿ok? Ok, analicemos el impacto. Oscar, una pregunta. Sí. Bueno, es sorprendente esto de la resistencia a Clorox. ¿Se sabe más o menos, bueno, las concentraciones y qué mecanismos pueden estar implicados? Tienen el Clorox, lo que hace es te da un shot de radicales libres, y estas bacterias aparentemente tienen la vía de la cisteína, que es el agente redox más importante de las bacterias, la tienen sobreexpresada. No sé bien, no estoy muy consciente de cuáles son los mecanismos, de todos los mecanismos, pero sé que los mecanismos redox son los más importantes en este caso. Ajá, muy bien. ¿Eso está publicado? Eso está publicado. Bueno, perfecto, pues muy interesante, gracias. Muy interesante, claro, sí, interesantísimo todo esto. Ok, bueno, entonces, hablemos de el impacto de estas infecciones resistentes a antibióticos, ¿ok? Estos son en los Estados Unidos, ¿ok? Donde tenemos tratamientos, donde podemos invertir, donde podemos hacer lo que más se pueda por el paciente. Habría que poner esto a lo mejor en el contexto mexicano y multiplicar esto por un factor de entre 4 y 7 es la dimensión que yo le pongo, que es la diferencia de 4 y 7 es la diferencia en la economía de los Estados Unidos y México. Me imagino que sería una relación de este tipo entre 4 y 7, peor en México. 4 y 7 veces peor en México. Pero le estoy dando el caso de los Estados Unidos. Ok. Si ustedes tienen 65 años o más, y entonces la pregunta que sería, ¿cuántos de ustedes, los padres de cuántos de ustedes tienen 65 años o más? ¿Ustedes conocen a alguien dentro de su familia que tengan 65 años o más?
y el 100% del grupo va a levantar la mano y me van a decir que ustedes conocen a sus abuelitos, algunos de sus abuelitos, algunos de sus padres tienen 65 años o más, ¿ok? Entonces estamos hablando de ustedes en sus familiares, ¿ok? Estamos hablando de ahorita en ese momento, estamos hablando de ustedes. ¿Cuál es la mortalidad en 30 días? 30 días de si alguno de estos pacientes les da cualquiera de estas infecciones. Staphylococcus, Enterobacteria, Enterococcus, Pseudomonas o Acinetobacter. La mortalidad en los Estados Unidos, si el paciente tiene 65 años o más, es del 6% al 30%. De que le tiene usted el 3%, si les da alguna de esas infecciones, por ejemplo, Acinetobacter, les da una infección por Acinetobacter, tiene el 30% de probabilidad de no sobrevivir la infección, lo cual es un número monstruoso, ¿ok? Hay aproximadamente en los Estados Unidos 3 millones de infecciones por año, 35,000 muertes, que no son tantas si lo pensamos en un país tan grande como los Estados Unidos. Pero el problema es que para los pacientes, lo que el paciente paga son de $10,000 a $60,000 por paciente. Y entonces ustedes a lo mejor se podrían pensar en México, bueno, pues en México nosotros no pagamos. No, sí pagan, se pagan en impuestos, se pagan en impuestos federales, ¿ok? Y habría que multiplicarlo esto por a lo mejor un factor de, me imagino, 3 o 4, que es lo que cuesta más la salud en México y en los Estados Unidos. Se calcula que a los Estados Unidos nos cuesta $20 billones en costos médicos directos, ¿ok? 35 billones en billones con AB, o sea, serían 35,000 millones en productividad perdida por año. Y a nivel global, aquí están todos los datos, la presentación está grabada, pero a nivel global se predicen que para 2050 habría pérdidas de $100 trillones, ¿ok? 100 trillones de dólares es lo suficiente para rescatar Latinoamérica 1000 veces o no sé cuántas veces, ¿ok? Si ustedes, por ejemplo, viajan, a lo mejor ustedes no lo sienten porque en México la gente no viaja tanto, ¿ok? Pero para los que sí viajamos internacionalmente, 7 de 8 pacientes, 7 de 8 gente que viaja, se trae algo del resto del mundo. En general, bacterias que son resistentes a microorganismos, ¿ok? Entonces, esta es una situación que es muy alarmante, ¿ok? ¿Quiénes son los que pagan quienes están pagando los platos rotos en este punto? En este punto, en la mayor parte del mundo, son los niños, ¿ok? Son infantes, son neonatos. En la mayor parte del mundo son los que son afectados por estas infecciones. En México, por ejemplo, la mayoría de los casos son de niños, y son de niños que en muchos casos no sobreviven, ¿ok? Ok, entonces, esto es lo que estamos, son los datos que tengo hoy para ustedes, ¿ok? ¿Qué es lo que se predice para el 2050, ok? Que en 30 años, lo cual es en el intervalo de vida que a ustedes les va a tocar vivir. A lo mejor a mí también, no estoy seguro si me va a tocar a mí o no, pero a ustedes definitivamente, a los estudiantes, les va a tocar vivir, ¿ok? Y entonces lo que estamos viendo es que si vamos a tener una situación de Back to the Future, ¿ok? Ustedes, me imagino que son lo suficientemente jacks. Ustedes han visto Volver al Futuro, ¿cierto? La mayoría de ustedes ha visto Volver al Futuro, ¿ok? Entonces, en esta situación de Volver al Futuro, el héroe viaja al pasado para componer el pasado y regresar al futuro, y el futuro es diferente, no sé qué. Ok, estamos viendo una situación así. Entonces, como les decía, en 1900 en los Estados Unidos, el 50% de la gente moría por enfermedades infecciosas. En 100 años después, lo que tenemos es que solo el 3% de la gente moría por enfermedades infecciosas. Lo que se predice es que en el 2050, a 10 millones de personas, lo cual es más del 60% de la gente, va a morir por enfermedades infecciosas por organismos que son resistentes a los antibióticos. Estamos viviendo
estamos viviendo en realidad una situación de back to the future. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, se predice, ¿no? Y me parece que tenemos que estar alarmados. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales estamos viviendo esta situación? Pues una de ellas, obviamente, es que no tenemos nuevos antibióticos, ¿ok? Las bacterias ya se han vuelto resistentes a todos los antibióticos que encontramos. Es obvio y necesitamos nuevos antibióticos. Entonces, la pregunta para ustedes es muy pues es obvia, ¿no? Bueno, ¿por qué no hacemos nuevos antibióticos, cierto? ¿Cuál es? Hay que hacer nuevos antibióticos. ¿Por qué no estamos invirtiendo nuestro dinero o por qué no estamos invirtiendo en nuevos antibióticos? ¿Ok? La situación está ilustrada en la parte baja de la figura. No sé si pueden ver mi pointer. Y lo cual es que una de las razones es el mercado. El mercado no nos da para nuevos antibióticos. ¿Ok? Se necesita, en esta figura les presento que se requieren aproximadamente 25 años para desarrollar nuevos antibióticos y se necesitan invertir aproximadamente $1 billón, $1,000 millones para probar el antibiótico, y después de que el antibiótico sea aprobado para uso clínico, lo que obtenemos es que no hay un return. El dinero que invertimos normalmente no se recupera. ¿Ok? Entonces, del billón que se metió, a las grandes compañías médicas, farmacéuticas, perdón, solo recuperan 100 millones. ¿Okay? Entonces, obviamente, no es un buen negocio. Y es una de las razones por las cuales no tenemos nuevos antibióticos. ¿Okay? Pero, obviamente, no podemos no tener nuevos antibióticos. Tenemos que tener nuevos antibióticos disponibles. Entonces, les vuelvo a preguntar si estamos listos para la siguiente pandemia. ¿Okay? Si estamos listos para las pérdidas económicas y pérdidas humanas que se van a dar debido a esta pandemia, ¿ok? Y si estamos listos para que estos super microorganismos que son resistentes a todos los antibióticos nos vayan a destrozar nuestro barquito en el que apenas llevamos un poquito de progreso en los últimos 100 años y nos vaya a retroceder, vayamos a tener una situación de back to the future, ¿ok? Y creo que en este momento ustedes se tendrían que dar cuenta que a lo mejor la ola esta de Kanagawa, a lo mejor no es, a lo mejor el big picture, el contexto general es un poco más preocupante, ¿ok? Si hay una ola de Kanagawa, pero la ola de Kanagawa está siendo provocada por Godzilla que va a atacar Japón, ¿ok? O sea, me parece que la situación no es tan difícil de como se representa en esta figura, ¿ok? Ok, ¿cómo es que llegamos aquí? ¿Preguntas? ¿Puedo hacer una pausa para preguntas? Porque se me está cerrando la garganta un poco. ¿Preguntas? Ok. Bueno. Sí, Rodolfo. Ahí está, preguntas. Por Hola, favor. doctor. Hola. Doctor, buenos días o tardes. Sí, bueno, únicamente nada más es la idea general que plantea relacionado pues con esta idea. Si ya vimos que aumentamos ¿cómo se llama? Nuestro promedio de vida, fue muy drástico la gráfica que usted presentó, y entonces actualmente estamos llevando la bandera pues de hacer nuevos antibióticos o evitar esta pandemia que viene. Y pues si le evitamos, y yo digo que se logra hacer nuevos antibióticos, nuevos mecanismos de antimicrobianos, pues esa curvita pues va a estar más arriba, ¿no? Se va a mantener. Sí. El problema, pues estamos conscientes que ya no podemos seguir creciendo como estamos creciendo, ¿no? Celebramos ahorita los cuantos millones de humanos en la Tierra y lo celebramos como si fuera algo bueno, ¿no? Entonces yo creo que mucho del problema que tenemos con los antibióticos es ese concepto antropocéntrico de las cosas, ¿no? Como si fuéramos los centros de la Tierra, como si el objetivo es seguir vivos, de mantener toda la población, y a la posiblemente se miran muchos en contra, ¿no? Decir, pero pues es obvio, ¿no? Que ya no podemos seguir así, ¿no? Entonces, pues no sé si la respuesta sea de encontrar nuevos antibióticos, posiblemente los encontremos, posiblemente demos una mayor perspectiva de vida, lo mantengamos, pero si no son los antibióticos será otra cosa, que es la capacidad de carga del sistema, que estamos a décadas de llegar. Entonces, pues posiblemente ya no muramos, bueno, haya tanta muerte por antibióticos, digo, por resistencia bacteriana, pero seguro por cáncer, por alguna otra
causa será, ¿no? Pues únicamente ese comentario, y muy interesante la plática, Gracias. hace la manera como la presenta hace pensar muchas cosas, pero sí, al final de cuentas es este pequeño este, eh, autocrítica de Claro. decir si realmente tenemos que combatir esta pandemia tan, así como la planteamos, ¿no? Muchos que nos dedicamos a esto, ¿no? Y pensar un poquito Claro. que posiblemente no sea la resistencia a los antibióticos lo que nos mata, sino sea, ¿cómo se llama?, la falta de recursos o agua, Claro, claro. que va a terminar haciendo esto, ¿no? Entonces, bueno, únicamente ese comentario, doctor. Gracias. Gracias por el comentario. Gracias por el comentario. Voy a continuar y entonces me parece que a lo mejor puedo responder más preguntas al final, porque ahí todavía falta otra parte jugosa de la plática, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo es que llegamos a este punto, ok? O sea, ¿cómo es qué es lo que hicimos para llegar a este punto, no? El primero es que los usos médicos, los médicos, en general los viejitos, ya no lo he visto en los jóvenes, ¿ok? Lo que vimos es que los antibióticos todavía son sobreprescritos, ¿ok? Mucha gente, incluyendo mi madre, por ejemplo, tiene esta situación de la automedicación, ¿ok? Entonces mi mamá, por ejemplo, y muchos de sus padres, lo queramos o no, muchos de nosotros también lo queramos aceptar o no, pues nos sentimos mal y tenemos una pastilla metida ahí en algún sitio y nos las tomamos y eso produce esa resistencia de antibióticos, ¿ok? Los pacientes en general no están conscientes de esta situación que estamos viviendo, ¿ok? Y bueno, también tenemos el asunto de los problemas de los usos no médicos, ¿ok? Resulta que en los Estados Unidos, y seguramente la situación es peor en otros países, y en China es mucho peor, en los Estados Unidos el 70% de los antibióticos se consumen por animales, ¿ok? Solo el 30% se utiliza para humanos, y como les decía, se utilizan como factores de crecimiento, ¿ok? La única razón por la que se utilizan es para que para que las granjas produzcan más carne, para eso se utiliza, ¿ok? Y además lo que tenemos es que las tecnologías que tenemos para limpiar el agua no han sido desarrolladas para limpiar el agua de antibióticos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, lo que nosotros sabemos es que en el lago Michigan, es un lago, si pueden ver el mapa de los Estados Unidos, el lago Michigan, estamos justo, Chicago está junto, estoy en Chicago, por cierto, Chicago, Illinois. Lo que se dan cuenta es que nosotros estamos junto al lago Michigan, el lago Michigan lo tenemos muy bien cuidado, es una de las reservas de agua potable más grandes del mundo. Lo tenemos muy bien cuidado, está muy bonito. Si vienen a Chicago en algún momento se van a dar cuenta de lo bonito que es. Y resulta que en Chicago tenemos antibióticos en el lago Michigan. Tenemos antibióticos en el lago Michigan porque nuestras plantas de tratamiento de aguas residuales no limpian a los antibióticos del agua, de las aguas residuales. Y les voy a platicar que es un problema importante, ¿ok? Y es un problema importante porque todos estos antibióticos, ustedes pueden seguir esta figura, ¿ok? Todos estos antibióticos que utilizamos para los animales, por ejemplo, el agua que se obtiene de esos antibióticos, el agua que se genera de estas instalaciones, se utiliza para fertilizar, por ejemplo, nuestros propios cultivos. Y eso además se utiliza, esa agua además, pues está en el ambiente en general, por ejemplo, en el lago Michigan, ¿okay? Y eso hace que las poblaciones naturales de bacterias que están viviendo en el sustrato del lago Michigan, o en el agua, o en nuestra comida, pues se vuelven resistentes a los antibióticos, ¿ok? Y esos genes, por ejemplo, pueden ser transferidos directa o indirectamente a hospitales. Y en los hospitales, pues, estas bacterias que se vuelven patógenas, que se vuelven resistentes a los antibióticos, pues finalmente nos pueden llegar a nosotros, nos pueden llegar a los pacientes, ¿ok? Entonces, lo que tenemos ahora es que a través de este uso indiscriminado de los antibióticos, lo que estamos haciendo es que todas las bacterias, a lo mejor todas las bacterias del ambiente, de nuestros ambientes, se vuelven resistentes a estos antibióticos y por transferencia horizontal de genes, estos genes puedan ser transferidos a bacterias patógenas y estos producir pues las patologías que tenemos, ¿no? Y que pueden hacer que las enfermedades se vuelvan incurables.
Ok, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer al respecto? ¿Ok? Porque además les dije que les iba a hablar de ciertas soluciones. ¿Ok? Pues lo primero me parece que tendríamos que hacer es informarnos e informar a otros, lo cual me parece nuestra responsabilidad hacer. En muchos casos, ser vegano o comprar productos que hayan sido productos de carne, que no hayan sido expuestos a antibióticos, me parece que es la opción. Yo es lo que hago, ¿ok? Eso es algo que ustedes pueden hacer hoy. Ustedes hoy mismo pueden ir a comprar carne de granja que no haya sido expuesta a que los animales no hayan sido expuestos a antibióticos y que de preferencia hayan sido tratados humanamente. Me parece que eso lo podríamos hacer hoy mismo. En los Estados Unidos tenemos estas marcas. Estas marcas son muy cuidadas, son muy respetadas, y lo que hacemos es, si el mercado, si la preferencia del consumidor se mueve a este punto, entonces las granjas de animales o estas compañías de animales podríamos forzar a través de nuestras preferencias de consumo, los podríamos forzar a que dejen de usar antibióticos. Lo podríamos hacer. Y es algo que ustedes pueden hacer hoy. Tenemos que invertir en las instalaciones que limpian agua. Eso es algo que yo estoy muy interesado en hacer que estos tratamientos de agua eliminen también antibióticos para que no se liberen al lago Michigan o a cualquier otro lago. Estaría muy interesante saber qué es lo que pasa en el lago de Xochimilco, por ejemplo. Estaría muy interesante ir a ver cuántas bacterias son resistentes a antibióticos ahí. Y si al doctor Rodolfo le interesa, podemos hablar de alguna colaboración o una cosa así, porque está bueno eso, se me acaba de ocurrir ahorita. Me parece que hay que mandar a los médicos de regreso a la escuela, hay que educarlos, hay que decirles cuál es la situación que tenemos con los antibióticos. Y además tenemos que, no sé qué tan sencillo sea esto en los Estados Unidos o en México, pero pues me parece que podríamos educar a nuestros políticos y darnos cuenta de que, hacerlos que se den cuenta de que esta situación es terrible y que tienen que hacer algo al respecto, ¿ok? Y pues bueno, habría que invertir en la ciencia y en particular, pues podrían volverse científicos, ¿no? Entonces esta frase la utilizo mucho de una persona anónima muy sabia, la cual nos dice que un doctor, un médico puede curar a una persona, pero un científico puede curar a una enfermedad completa, ¿ok? Es una persona muy sabia, el cual soy yo mismo. Ok. Entonces, para concluir mi plática, les voy a decir lo que nosotros estamos haciendo, ¿ok? Nosotros hacemos desarrollo de drogas, hacemos varias cosas, pero entre ellas hacemos desarrollo de drogas, ¿ok? Desarrollo de nuevos antibióticos. Y lo que nosotros hacemos es primero utilizar una estrategia que le llamo yo racional, ¿ok? La mayor parte de los antibióticos que se han obtenido, que se han obtenido hasta el momento, los hemos encontrado por serendipia, no los encontramos, ¿ok? Fleming se encontró se fue de vacaciones, me parece, regresó y se dio cuenta que en su cultivo de bacterias creo que era coli, no era Staphylococcus, de hecho, estaba creciendo un hongo y alrededor del hongo, el hongo pues, secretaba algo que mataba al Staphylococcus, ¿ok? La mayor parte de los antibióticos que tenemos los encontramos por pura serendipia, ¿ok? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en mi laboratorio no es encontrarlos por serendipia, sino diseñarlos, ¿ok? Hacer ingeniería de moléculas para obtener nuevos antibióticos. Y en general lo que hacemos varias cosas que están interconectadas. La primera es entender las estrategias metabólicas de patógenos y entender cuáles son las vías metabólicas que les permiten replicarse, infectar a gente y sobrevivir dentro del huésped, ¿ok? Una vez que hemos identificado estas estrategias metabólicas, lo que hacemos es entendemos cuáles son las moléculas o las proteínas o las enzimas más importantes de estas vías y las caracterizamos estructuralmente, ¿ok? Hemos hecho diferentes tipos de cristalizaciones hacemos muchas cosas alrededor de esto. Y una vez que las tenemos, entonces lo que hacemos es utilizamos esa estructura que tenemos de esa
molécula y desarrollamos drogas, moléculas que se pueden pegar a ciertas partes de estas enzimas y al pegarse a estas enzimas, inhibirlas, ¿ok? Y básicamente lo que nosotros estamos interesados es encontrar el corazón de la bacteria, ¿ok? Una enzima dentro de la bacteria con la cual, si le pegamos esta enzima o a este proceso, la bacteria no pueda duplicarse más y sea esencial en todos los casos, ¿ok? O, pues si no es el corazón, pues sería el motor de la bacteria, ¿ok? Entonces, no les voy a platicar todo lo que tenemos, pero lo que sí les puedo decir es que hemos encontrado el motor, la máquina, el motor de estas bacterias en muchos casos. En todos estos casos hemos encontrado que la enzima con la que yo estoy trabajando por 20 años o 15 años o lo que sea, esta enzima es súper importante para muchísimas bacterias. Está involucrada en muchos procesos. No les voy a decir cuáles son porque me estoy cansando de la voz, pero sí les puedo decir que hemos encontrado el metabolic engine de muchas bacterias y la estamos caracterizando estructuralmente. Ya tenemos la estructura por cryo-EM de esta molécula. Hemos encontrado motivos estructurales que solo están en esta proteína, no están en ninguna proteína humana, y con lo cual podemos desarrollar drogas que le peguen específicamente a esos motivos estructurales. Todas estas drogas se pegan, sabemos bien que se pegan a estas partes de la molécula, y hemos encontrado antipsicóticos, antimaláricos y antiparasíticos, todos los cuales se pegan a esta parte. Y todos estos tienen efectos antibióticos. Si ustedes le adicionan el antibiótico a bacterias, las bacterias no crecen. Y además tienen se comportan como venenos metabólicos, hacen que las bacterias produzcan radicales libres. Esto no es muy importante por el momento. Y bueno, lo que hemos encontrado es que además estas moléculas son de amplio espectro, lo cual quiere decir que le pegan, por ejemplo, en nuestro modelo de estudios Vibrio cólera, que produce el cólera, pero también le pegan a Chlamydia trachomatis, que produce una enfermedad de transmisión sexual, y en particular le pegan a Pseudomonas aeruginosa, al biofilm, que produce Pseudomonas aeruginosa, ¿ok? Entonces, en este momento tenemos muchas cosas muy interesantes en el laboratorio. Hemos identificado y validado nuestro target, que es NQR. Tenemos nuevas moléculas que hemos desarrollado que tienen actividades antibacterianas. Estamos haciendo la optimización de estas moléculas, estamos modificándolas y viendo cómo es que podemos producir moléculas de mayor capacidad. Y estamos haciendo pruebas en animales y tenemos varias moléculas que tienen actividades anti-cólera muy interesantes y las vamos a publicar, de hecho, muy pronto. Y eso es todo lo que les quiero decir por el momento. Tendría que decirles algo más de lo que estamos haciendo de los antivirales, pero estoy un poco cansado en este momento. Ayer fue Thanksgiving, entonces perdón por esto. Me voy a saltar eso, pero lo último que quiero hacer es darle las gracias a las fundaciones o a la parte del gobierno que mantiene nuestra investigación, al NIH, a los National Institute for General Medical Sciences, al National Institute for Allergy and Infectious Diseases, a la fundación de la familia Seagal, también ahora a la fundación Walder, que nos acaba de dar $540,000 para hacer nuestra investigación. Y pues bueno, eso es todo. Y bueno, si alguno de ustedes es rico y quiere participar en esto, directo o indirectamente, pues yo les puedo, si nos donan algo, puedo poner su nombre aquí mismo. Y les recomiendo que sigan leyendo con respecto a estas bacterias resistentes a antibióticos, y el CDC es un buen lugar para aprender de esto. Y muchas gracias. Nos pueden seguir en Facebook o en Instagram. Gracias.